El acta de la sesión número 64 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido moción de las diputadas Jenny Álvarez, Marcela Hernando, Camila Pacheco y los diputados señores Pedro Pablo Álvarez Salamanca, Bernardo Berger, Fidel Espinosa, Iván Fuentes, Juan Enrique Morano y Jorge Ulloa, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el sentido de tipificar el delito de pesca ilegal. Seguía un oficio de la primera mandataria, mediante el cual formó indicaciones al proyecto de ley, inicia un mensaje que crea el INDESPA. En tercer lugar, carta enviada por el señor Ministro de Economía, mediante el cual excusa su inasistencia a la presente sesión por tener compromisos agendados con antelación. Esa es la lectura de la cuenta. Muchas gracias, secretario. ¿Algún punto, observación con respecto a la cuenta, diputados? No hay. Entonces entramos a puntos varios. Diputado Marcelo Chávez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo no soy miembro titular de esta comisión, pero me he permitido asistir a objeto de solicitar una información por intermedio suyo y la comisión en relación a una inquietud, diría yo, molestia a esta altura del año, por parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Activos Sector Pesquero de la región del Biobío, con sede en la comuna de Talcahuano y Coronel, la FESTRACH, quienes a propósito de las capacitaciones que están consagradas como posibilidad en el artículo 173 de lo que denominamos Ley de Pesca, han tenido que sufrir un proceso extremadamente tortuoso para poder acceder a estas capacitaciones. Lamentablemente yo quiero señalar acá, y personalmente he concurrido a algunas reuniones con el CENSE como órgano ejecutor de estos beneficios. Lamentablemente el sistema, no sé a qué atribuirlo, es extremadamente ineficiente para los objetivos que persigue este artículo, digamos, en particular de la ley en cuestión. Y por tanto solamente me voy a dejar una nota que ellos han redactado, pero solamente me quisiera permitir leer una parte de lo que ellos señalan en relación a los programas de capacitación, que, como ustedes bien saben, se dejó como encargado de administrar y ejecutar dicho programa al CENSE, de lo cual esta federación, señalan ellos, nunca han estado de acuerdo, ya que ya habían tenido mala experiencia en relación a la misma ejecución. Y en la actualidad señalan que se dan cuenta que no estaban equivocados, ya que llevan 3 años, señalan ellos, con graves problemas de incumplimiento de las fechas de inicio de los cursos en los tiempos estipulados. Y lo más grave aún, que a este año no se han ejecutado las capacitaciones por la ineficiencia en la administración por parte del CENSE Central. Yo, presidente, quiero señalar, solamente a título demostrativo, que yo personalmente concurrí a la dependencia del CENSE en Santiago junto con estos dirigentes, y el mismo director nacional se comprometió a poder dar inicio a los cursos y solucionar este problema al 2 de diciembre de este año, cuestión que a la fecha no ha sucedido, y eventualmente le están señalando que los cursos los van a poder iniciar el próximo año. Entonces, mi inquietud y mi molestia a esta altura radica en el hecho de que estos beneficios que están establecidos y que están consagrados para estos trabajadores, lamentablemente no se pueden llevar adelante por la ineficiencia por parte de directivos de la Administración del Estado, lo cual yo quiero hacer presente, y probablemente muchos de ustedes ya mejor han podido conocer de esta situación, pero yo quisiera, presidente, que esto se pudiera oficiar al CENSE a fin de poder dar una respuesta en relación a esta situación, y que si ustedes a bien lo tuvieran, pudieran invitar al director nacional del CENSE a que pudiera dar explicación a esta comisión en relación a esta situación que me parece de la más alta gravedad. He dicho, presidente, y le dejo por su intermedio esta nota que relata la situación. Muchas gracias, diputado Marcelo Chávez. ¿Algo con respecto a este punto? Diputado Ulloa, antes de tomar los acuerdos que ha solicitado el diputado Marcelo Presidente, Chávez. Dígame. lo que está claro es que no es solo un problema de ineficiencia del CENSE. Claramente hay ineficiencia del CENSE, pero lo que aquí está claro es que los recursos de este año no los tienen, así de claro. Y por esa razón le cambiaron la fecha. Se la están cambiando para enero, porque corresponde en definitiva a recursos del año 2016. Así que aquí lo que hay que averiguar es qué pasó con los recursos que inicialmente se habían destinado al año 2015 para esta materia.
Y lo que está claro, presidente, es que en general los trabajadores de la industria se han visto fuertemente afectados precisamente no solo de esta federación, sino que todos los que están en distintas federaciones, precisamente por la inoperancia en la aplicación de la ley. Y solo corregir que no es denominada ley de pesca, es la ley de pesca. Así de claro. Nosotros dispusimos que efectivamente existieran recursos para apoyar a los trabajadores, no solo a los pescadores artesanales, sino que también a los trabajadores de la industria, y lo que está claro es que esos recursos durante este año, al parecer, fueron a dar a otro lado, he dicho. Muy bien, diputado. Mire, con respecto al tema, en algún momento vamos a invitar a los dirigentes, pero estamos convocados para otro tipo de debate. ¿Ah? Solo señalar que comparto plenamente lo que han señalado los dos parlamentarios que me antecedieron. Efectivamente, el CENSE debe entender de que en la actividad pesquera es muy distinta a las otras actividades donde realizan cursos de capacitación. Y para los trabajadores embarcados, efectivamente, este era un curso importante, parte de sus beneficios. Y mayor preocupación, si el diputado Ulloa también nos entrega el antecedente, que al parecer los recursos del año 2015 no estaban en las arcas fiscales y al parecer tendrán que utilizar recursos año 2016. Entonces, me parece que lo que ha planteado el diputado Chávez es un acuerdo que debemos recabar para poder primero oficiar al director nacional del CENSE para que nos explique tanto el aspecto financiero, pero también citarlo. No, pero lo primero que estamos viendo es el tema del oficio, para que esté informado sobre el aspecto financiero y por qué no habrían acordado, por qué lo acordado no se habría cumplido en el tema de ejecutar estos cursos a partir del 2 de diciembre. Acordado, lo primero... El micrófono, don Iván. Sí, tiene la palabra antes de este primer acuerdo y, y después el segundo sería citar al director nacional del CENSE para que podamos tener una audiencia después de que tramitemos el INDESPA, lo más probable es que lo saquemos hoy día y mañana, para poder decir a él que venga a responder a esta Cámara lo que han planteado y se ha planteado hace tiempo también en la comisión. Gracias, presidente. Mire, bien lo decía el diputado Ulloa, la demanda que trae el diputado Chávez con respecto de las personas que tiene que ver con que cuando la ley se hace precautoria, todos veíamos venir lo que iba a suceder. Todos, pescadores artesanales, diputados, gobiernos de turno, autoridades, todos sabían lo que iba a suceder con respecto de si la ley es precautoria, lo que iba a pasar es que no íbamos a poner drástico con las cuotas. Hay lo que hay, es lo que es, bajó lo que bajó, y entonces ¿cómo era que podíamos resguardar la situación de la gente que trabajaba en las plantas o de los pescadores que le iba a disminuir su cuota? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Y hablamos en aquel tiempo, ustedes aquí en el Parlamento, nosotros en el ámbito sindical, nosotros dijimos lo siguiente, presidente, por eso queremos que esto lo escuche el gobierno, lo escuchen las entidades que correspondan, llámese el CENSE y las otras autoridades, dijimos, capacitación con manutención, con oficio y dirigía. ¿Por qué? Manutención es porque si capacitamos a mamá soltera, papás con hijos, gente que paga la luz, que paga el agua, que tiene que mantener un hogar, no le podemos decir anda a capacitarte 3 meses y deja de trabajar. Por eso es que decíamos con un cierto grado de manutención, unas lucas básicas para poder aguantar la capacitación, ¿salir con qué? Salir con un oficio, para que aquí y a la que hará la aquí yo tengo y pillo peguita en alguna otra parte. Dirigía, ¿por qué? Si capacitamos a 30, porque tenemos 30 espacios donde los vamos a ocupar. Entonces, ahí se hacía la capacitación importante y no era un recordatorio, como habíamos conversado con Clemila Pacheco en alguna ocasión, un recordatorio que queda pegado en la pared y dice, diploma de honor, qué buena gente que era la señora que me dio el curso. Sino que decíamos, este es un oficio que me va a servir en cualquier... Entonces, si eso tenía sentido de urgencia, no me parece que hoy día estemos a fin de año todavía sin darle los cursos a la gente, porque tiene que ver, primero, con cómo se sustenta, segundo, cómo es que pilla pega después que las cuotas le bajaron o que la planta plantó para afuera, porque bajaron las cuotas, plantó para afuera a 100 o a 150 personas que trabajaban fileteando, acomodando, sacando mejillas, sacando cococha, etcétera. Así que concordamos plenamente con la demanda del diputado Chávez. ¿Por qué? Porque eso pasa en todas las regiones. Muchas gracias, señor presidente.
Muy bien, diputado Fuentes. Diputada Clemira Pacheco. Gracias, presidente. Perdón. Gracias, presidente. Mire, solo, Ya. Lo- disculpe, solo plantear lo siguiente. Primero, en el tema de los trabajadores de las plantas pesqueras, como bien se recordaba acá de mis colegas, este es un tema que viene hace mucho rato, lo hemos planteado desde que se terminó, o sea, se discutió la ley, y sobre todo en los temas de capacitación que sean acorde a poder obtener después un empleo que corresponde frente a lo que ellos se capacitan. Y lo otro, además, que quiero pedirle, presidente, si lo tiene bien también la comisión, que se han entregado las bases para la licitación de los distintos recursos que el subsecretario debe realizar con el porcentaje que está estipulado por la ley, que son el 5% de ciertas pesquerías. Y además de ello, ha salido en la prensa y en algunas redes sociales, hay recursos de protección que han presentado en contra del subsecretario, y nos gustaría entonces que nos pudiera explicar en un par de minutos, si lo tiene bien la comisión, sobre los recursos de protección, en qué van eso, y segundo, en relación a la licitación que se está realizando en este minuto, y tercero, yo quiero volver a agregar que él nos cuente y nos explique también el subsecretario qué pasó con la licitación del 1% que se realizó el año pasado, lo tengo bien, o los 2 últimos años, para las pequeñas y medianas empresas, donde a mí me gustaría saber si se capturaron los recursos allí solicitados, si además se cancelaron los recursos de plata que se deben eso ir al fisco, digamos. Entonces, no sé, son 3 puntos, a ver si el subsecretario nos pudiera explicar, si lo puede hacer ahora, en una media hora, para que nos entregue la información y después seguir con lo que está citado, presidente. No sé si están de acuerdo los colegas de la comisión. Gracias. Antes de, les pido que recaemos el acuerdo para poder oficiar y citar tanto al... Sí, vamos a oficiar al director del CENSE sobre las materias expuestas y también citar para la próxima sesión, en el inicio del debate, porque yo espero que podamos sacar los proyectos entre hoy día y mañana, para que nos venga a explicar en detalle la situación que afecta a los trabajadores. ¿Acordado? Acordado. Antes de dar la palabra. Acordado. Acordado. Diputado Ulloa. Mire, presidente, lo que pasa es que yo creo que es súper conveniente que junto con la citación al director del CENSE venga el subsecretario de Pesca, porque no sé por qué me diga que se van a empezar a tirar la pelota uno con otro. Entonces yo sugiero, presidente, que a esa visita vengan ambos. Y sugiero, compartiendo el planteamiento de la colega Clemira Pacheco, lo que sugiero es que no tomemos media hora, porque tenemos que, el ideal es tratar de salir del INDESPA luego. Hay unas alternativas que se han preparado, que parecen bastante razonables, en fin, pero yo sugiero que le demos un tiempo, como lo ha planteado la colega Pacheco, no media hora, pero ya en 15 o 20 minutos podrá decirlo. A ver, bueno, ¿qué les parece si, dado lo que ya hemos acordado, y hoy día y mañana, enfocándonos en el tema del INDESPA, nosotros la primera sesión después de enero, donde van a estar además, creo yo, los resultados y las evaluaciones de la licitación, nos puede explicar el subsecretario y su equipo cómo fue el proceso, que nos explique el proceso del 1% que usted nos está contando, que finalmente se obtuvo, y que vengan preparados con cifras en mano para saber efectivamente si fue un buen proceso o un mal proceso. Lo que yo creo que es lo urgente es que hoy día podamos tramitar también y terminar de tramitar ambos proyectos. Diputada Pacheco. Mira, a ver, no, muy cortito, puede ser más en el detalle, pero la modalidad que se está realizando en este minuto de la licitación, pues yo vi, porque además es público, tiene distintas formas, que va un porcentaje a las pymes. Entonces, a mí, mira, 10 minutos o 15 minutos para que nos pueda explicar. Sabes que mucha gente ve esta comisión, Sí, y la explicación del subsecretario es súper importante para ellos, porque además están considerados también pequeñas empresas o asociaciones entre sindicatos, entonces no es menor.
Sí, exacto, muchas gracias. No, bueno, si podemos hacerlo, que veamos si el subsecretario y su equipo vienen preparados, si no, mañana los primeros 15 minutos lo podemos dejar para eso, y entendiendo que el proceso, entiendo, de postulaciones ya culminó y está en una etapa de evaluación. Vamos a suspender un segundo para poder que entren los invitados y los dirigentes que han pedido ingresar a esta comisión. Vamos a iniciar esta pequeña pausa en nuestra comisión. Saludamos al subsecretario, a su equipo que lo acompaña. Subsecretario, antes de entrar a analizar el proyecto del INDESPA, al cual fuimos convocados, y nos podrá contar sobre las indicaciones que estamos esperando hace un tiempo acá. En el tiempo previo, después de la cuenta, se ha manifestado un interés por parte de los integrantes de esta comisión. Habló también la diputada Clemira Pacheco sobre dos aspectos que se están dando en el ámbito pesquero, que son relevantes y a lo cual le podríamos dedicar unos 10 o 15 minutos antes de iniciar la tramitación del proyecto y poder tratar de culminar su trámite legislativo en esta comisión entre hoy día y mañana. Uno de ellos tiene que ver con la licitación del 1%, en el cual está destinada a las pymes pesqueras, que se realizó hace un tiempo atrás. Un poco para saber cuáles fueron los resultados en varios aspectos, en términos de captura, en términos de ingresos para el fisco. Si tenemos alguna información de esa, si no, podemos acordar y hacerlo los primeros 15 minutos de mañana. También información con respecto al proceso de licitación que se está dando este año y que entiendo que terminó el 9 de diciembre. También hay interés por parte de esta comisión de poder tal vez conocer, hay unos recursos de protección que están en la Corte, que se declararon admisibles, por tanto saber si tenemos información. Si la puede entregar hoy día, lo hacemos de inmediato, y si no, subsecretario, lo podemos hacer en los 15 minutos mañana cuando iniciemos la sesión del día jueves. Por tanto, usted es libre de ver si lo hacemos hoy día o mañana, y antes de entrar derechamente al proyecto INDESPA que nos convoca. No obstante, mañana poder entregar una información más afinada. Les podemos informar lo siguiente: iniciamos un proceso de licitaciones tal cual lo ordena la ley de pesca respecto a aquellas pesquerías que han alcanzado el rendimiento máximo sostenido o sostenible, que son básicamente 4 pesquerías: la sardina común, los crustáceos y 3 especies de crustáceos, que son las que están en proceso de licitación. A eso se agrega aquellas que están en desarrollo incipiente, entiendo, como el bacalao, que tiene una licitación que se hace una vez al año. Esto, como le digo, está mandatado por la ley, eso obliga a hacer un reglamento. El reglamento se hizo, no fue recurrido por nadie en los tiempos que prevé la ley. Luego, ese reglamento es firmado por el ministro de Economía y la presidenta de la República, y ese fue publicado hace unos 2 o 3 meses, pero no fue recurrido en los tiempos. Ese reglamento establece la forma en la cual se va a desarrollar el proceso licitatorio, y luego de eso las bases de licitación que redacta la Subsecretaría de Pesca, y que fueron publicadas, y se está en el proceso. Se recibieron las ofertas y hoy día estamos en apertura de ofertas en las distintas pesquerías. Esas bases de licitación, en el caso de la sardina, contemplan de que un 40% del total de lo licitado queda reservado a las pymes pesqueras. El 40% en el caso de la sardina, y el 30% de los crustáceos quedan reservados para pymes. La ley en general establece que tiene que haber un mecanismo de cortes para las pequeñas y medianas empresas. Y nosotros resolvimos en la subsecretaría que el 40% en el caso de la sardina y el 30% en el caso de los crustáceos. Esto va a depender de cada pesquería y depende de la composición de la actividad. El resto de las licitaciones, el resto de las especies, el resto pueden operar artesanales e industriales, o pequeños y grandes pueden aspirar al otro. Y lo otro que pusimos fue un límite a la concentración,
que ninguna empresa pueda, ningún proponente pueda ganar más del 40% del total de la licitación. Aquí hubo discrepancia, evidentemente, que algunos planteaban que cualquiera podía ganar el 100%, nosotros optamos más bien por colocar un límite para asegurar una mayor participación de actores y abrir el tema de las pequeñas y medianas empresas para aumentar también la cantidad de oferentes, para lo cual hicimos otra cosa que fue definir lotes muy pequeños. Por ejemplo, las sardinas se licitan no en 2 lotes, sino que en 30 lotes, lo que permite que más actores puedan participar, porque una de las barreras de entrada es el valor de la garantía. Entonces, la idea de dividir en una mayor cantidad de lotes permite que más actores puedan participar. De hecho, tuvimos una altísima participación en el proceso, tuvimos una altísima participación en el proceso de licitación. Se presentaron 4 recursos de protección de distintos actores. Todos esos recursos de protección se presentaron como con una orden, solicitando una orden de no innovar que paralizara la licitación. Todos esos recursos en el examen de admisibilidad que hace la Corte iniciaron tramitación, fueron acogidos, digamos, en la medida que cumplen con las formalidades, son acogidos. No es que haya un juicio del tribunal, sino que cumple con las formalidades y por lo mismo fueron acogidos a tramitación. No obstante, todos llevaban una petición de orden de no innovar, o sea que paralizaba el proceso de licitación. Todas las órdenes de no innovar fueron rechazadas por el tribunal. De todos los recursos de protección, uno de ellos incluso pidió una reconsideración y volvió a ser rechazado por el tribunal la orden de no innovar, por lo tanto el proceso sigue su curso. El día de ayer se cerró la licitación de bacalao en el sector industrial. Terminó con 3 adjudicatarios, hoy día se estaba cerrando los crustáceos, se cerraron hoy día, están en ese proceso, y mañana en la mañana, esperamos va a durar como 7 horas, se cierra el proceso de la sardina. Es más largo porque hay más lotes y además hay muchos más oferentes. Y el de la sardina se cierra mañana, ya habiéndose fallado por los tribunales todas las órdenes de no innovar en contra, todas las que se presentaron fueron falladas en contra por el tribunal respectivo. Eso respecto de las licitaciones. Mañana podemos incluso entregarle algún cuadro de cómo estuvieron las postulaciones y quiénes son los adjudicatarios. Cuando uno plantea que el 40% es de las pymes, en el caso de la sardina, la gran mayoría, no todos, pero una importante cantidad de armadores artesanales están constituidos como pyme y cumplen los requisitos para postular. Y de hecho, buena parte de los postulantes en el ámbito de las pymes, son pescadores artesanales que están constituidos como tal de las embarcaciones sardineras, tanto de Lota como de Coronel y como de Talcahuano, también en la 10ª, que postularon a la licitación. Respecto del 1%, que es la otra pregunta, puedo traer un dato más afinado. Nosotros hicimos una consulta de tesorería si se habían pagado lo que correspondía pagar durante este año con cargo a esta licitación. Y el informe que nos entregó Tesorería es que no se han cancelado por parte de los adjudicatarios los derechos que deberían haber sido cancelados, para lo cual nosotros le enviamos una carta a cada uno de los adjudicatarios para que informen de su pago antes de fin de mes de este mes. De no cerciorarse el pago, evidentemente se queda en una situación de caducidad de la adjudicación por cuanto no se han enterado los recursos que correspondía enterar. En segundo lugar, los registros de descarga pesquera. Los registros de descarga pesquera cargados al 1% son absolutamente menores. Prácticamente no ha habido descarga con cargo al 1% de consumo humano. Esto es una situación para nosotros preocupante en materia de jurel, porque evidentemente en el caso del jurel, nosotros estamos pronto a la negociación de la ORP que se desarrolla en Valdivia, en la tierra de los varios diputados acá, que se desarrolla en Valdivia la última semana de enero, y no vamos a llegar con la cuota completamente consumida porque hay espacios en donde no se ha consumido. En este caso no se ha podido consumir. Cuando uno llega a la negociación de la ORP
con menor consumo se abre el interés de otros países por acceder a mayor cuota, porque nosotros tenemos cuotas que no capturamos y eso nos coloca en una situación más difícil de negociación. Por lo mismo, mañana podemos entregar un detalle. No, hay de otras áreas también, pero hoy día se está pescando más fuerte a las afueras de Concepción. Nosotros esperamos que podamos llegar al 95-96% de captura con los días que faltan de operaciones. ¿Por qué? Porque el jurel es fauna acompañante en la captura de la anchoveta. Entonces muchas empresas guardan jurel para poder desarrollar la actividad pesquera principal de la anchoveta. Ese es básicamente el punto. Ahora, mañana puedo entregarle un detalle más fino, decir, mira, estas son las empresas que adjudicaron y estas son la información que tenemos, si han pagado o no. Esto es esencial. Cuando uno va a una licitación, uno compromete un pago por el acceso a ese derecho y si no paga ese derecho, evidentemente corre el riesgo de perder el contrato al cual ha accedido. Pero esa información más fina la puedo tener mañana porque no venía preparado con datos finos hoy día. Muchas gracias, subsecretario. Tenemos 2 palabras pedidas. Solo le quiero pedir a los colegas que acotemos este debate, ya que también mañana esperamos los resultados. Solo pedirle que al momento, subsecretario, de tener los resultados de esta subasta, podamos tener los 13 diputados de acá el oficio con cuáles fueron los resultados y quiénes son los adjudicatarios. Tenemos 2 palabras, diputada Pacheco, diputado Ulloa, y cerramos el punto. Gracias, presidente. Solo pedirle dentro de los datos que si bien yo lo pedí también por oficio la información, quiero pedirle al subsecretario si es posible, porque lo del bacalao es algo que se licita desde el año 91. ¿Sabes qué? Hay un tema que es para tener datos y poder ir comparando también con respecto a la legislación comparada en los temas de licitación que nos presentó la biblioteca, que es un documento bastante completo y que nos vislumbra también esta supuesta entrada de nuevos actores. Y fíjese que desde el año 91 a mí me gustaría saber, si pueden traer los datos, cuántas empresas a lo largo desde el año 91 hasta ahora han podido entrar o participar en la licitación del bacalao. Ese sería un dato interesante, que es una experiencia que tiene Chile, de un dato de un recurso del mar. Y además, no es menor también, cuánto ha sido el pago, cuánta plata ha entrado las arcas fiscales frente a eso. Que es similar a la información que le solicité en esto nuevo que quedó en la ley del 1% para el consumo humano. Eso solamente. Gracias. Gracias, presidente. Mire, muy cercano en la línea de lo que plantea la colega Pacheco. Primero, tener la historia de lo del bacalao que nos puede servir, pero particularmente, presidente, saber qué ha pasado con el pago. A mí me inquieta el que no se hayan enterado pagos, por ejemplo, de gente que ha licitado. Quiero saber qué ha pasado con eso. Quiero conocer la historia de lo que ocurrió con eso y me gustaría saber, mañana, por cierto, no ahora, cuánto tiempo se espera para que un licitador entere lo que tiene que enterar al fisco. Nada más que eso. Gracias. Ya. Estamos entonces, subsecretario, entremos de lleno al INDESPA, vamos a tratar de avanzar, retomar. Acá tuvimos una diferencia, ha existido trabajo prelegislativo, por tanto, le ofrezco la palabra para poder hablar sobre este proyecto y si trajo esta comisión las indicaciones para poder tomar el acuerdo. Están acá. ¿Están acá? Algo previo a la explicación que nos da el secretario. Diga. ¿Me da la palabra? Se la doy, por supuesto. El Ejecutivo presentó indicación complementaria de algunos artículos ya votados por esta comisión, que son del 1 al 7. Perfecto. De manera que habría que reabrir debate de nuevo desde el primer artículo en adelante. 2/3. 2/3 de los diputados presentes. Díganos, diputado. Presidente, yo creo que, mire, claramente el tema del INDESPA se está tornando urgente. Y por lo tanto, mi sugerencia, presidente, es que revisemos de inmediato del 1 y vámonos rápido, porque nosotros teníamos aprobado unas materias del 1 al 7, y por cierto, si hay en estas propuestas del Ejecutivo algunas ayudas, las asumimos de inmediato, porque yo creo que estamos contra el tiempo en esta materia.
Vamos a hacer lo siguiente. Entiendo que el secretario nos señala de que podríamos recabar de inmediato el acuerdo de manera unánime para que se ingresen y revisemos las indicaciones que nos han llegado el día de hoy y que vienen a complementar el proyecto que ya hemos empezado a tramitar. ¿Acordado? Por unanimidad está acordado. Empezamos desde el artículo primero, subsecretario, a incorporar las indicaciones que usted nos ha señalado, una pequeña explicación y vamos a ir votando de inmediato. Gracias, presidente. Le agradezco la unanimidad que se ha producido para reabrir el debate del articulado en su conjunto. El conjunto de indicaciones que nosotros hemos presentado tienen que ver con dos grupos de materia. Una de aquellas, la primera de aquellas es patrocinar desde el Ejecutivo muchas indicaciones que fueron aprobadas por la Comisión en donde nosotros planteamos la inadmisibilidad. Como planteamos la inadmisibilidad, la estamos incorporando patrocinadas por el Ejecutivo. Y el segundo grupo de indicaciones tiene que ver con aquellas materias en las cuales se hizo un trabajo prelegislativo para recoger un conjunto de elementos que fueron planteados en el debate en la Comisión. Tanto desde el punto de vista de restablecer el gobierno corporativo que había sido rechazado, como también para incorporar los comités, los consejos consultivos regionales para la participación de los pescadores, los temas de género. Hay una serie de temas que están planteados que tienen que ver con observaciones que se hicieron acá en el... Entonces, sin entrar al detalle, porque lo vamos a ver en cada artículo. Secretario. Entonces, vamos a partir de inmediato con el artículo 1, las indicaciones que ustedes ingresaron. Lo único que le quiero solicitar, subsecretario, acá tenemos dos proyectos que lo más probable es que hoy día y mañana estén tramitados. El que sacamos la semana pasada con Caletas y el que vamos a sacar el día de hoy o de mañana con el INDESPA. Que el Ejecutivo le pueda dar la urgencia necesaria para que en el alto de proyectos que están a la cola de las modificaciones a la reforma tributaria que está viendo Hacienda, yo conversé con su presidente, el colega Pepe Out, y dice que ningún problema lo puede tramitar en una sesión, pero por supuesto ustedes con la urgencia necesaria lo pueden iniciar en el momento que el Ejecutivo tome ambos, el de Caletas también, los dos están con informe financiero. ¿Ya? Así que iniciemos el debate y con ese compromiso, subsecretario, porque así lo podemos tener en sala, ojalá en el mes de enero. Así que tiene la palabra. ¿Sí? ¿La unanimidad la acabamos de dar? Sí. Sí, por la unanimidad. Vamos a empezar a rever el articulado del proyecto. Desde el 1. Al artículo primero se presentó la siguiente indicación del Ejecutivo. Para agregar los siguientes literales G y H nuevos. G, servicio, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. H, acuicultura de pequeña escala. Es aquella actividad que tiene por objeto el cultivo y producción de recursos hidrobiológicos realizada por personas naturales, organizaciones de pescadores artesanales o personas jurídicas constituidas por pescadores artesanales. Esa es la indicación del Ejecutivo del artículo primero. Que va en directa relación con la indicación que se ha presentado. Así que, en votación... Ya. Doña Jenny Álvarez, don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, don Bernardo Berger, don Iván Flores, don Iván Fuentes, don Gonzalo Fuensalida, doña Marcela Hernando, don Juan Enrique Morano, don Daniel Núñez, doña Clemira Pacheco, don Jorge Ulloa, don Enrique Fariselberg. Hay don Cristian Campos. Muchas gracias. Sí. A favor Don también. Cristian. Presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sí. Aprobado por unanimidad la indicación al artículo primero. Artículo segundo. Artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Sí. Para reemplazar en el inciso segundo la expresión presencia regional por la siguiente frase: estructura permanente de presencia regional. Por la misma votación. Exactamente. Estimados colegas, con la misma Con la votación, misma votación. Primero, aprobado. Segundo. Al tercero. Para modificarlo del siguiente modo.
Está con licencia, Moreno. Sí. ¿Está acá? Entonces apurémonos. Está con licencia médica. No, dele nomás, dele. Intercálase en el literal L del inciso primero entre la frase de sus competencias y el punto aparte la siguiente frase, especialmente en las zonas extremas, aisladas e insulares del país. La página Página 5. 5 del comparado. Aquí entra la isla Santa María. Vamos nomás, Y en la letra B dice, agréganse en el inciso primero los siguientes literales M y N nuevos. M, fomentar y promover el desarrollo integral del sector artesanal en el marco de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos. Y N, promover la inclusión y la equidad de género en las distintas etapas productivas del sector artesanal. Esa la podríamos votar por separado. Ya. Perdón, presidente. No se preocupe. Diputada. La gran mayoría página de la, gracias presidente, no solamente ya que ustedes hacen broma con el tema de equidad de género, pero estas son indicaciones que hemos presentado nosotros acá y varios que suscribieron, usted también presidente. Sí, por supuesto. Y lo que quiero decir es que la gran mayoría, y ustedes ven que dirigentes son de la pesca artesanal son mujeres. Y la actividad no solamente en algas, sino que también en otro tipo de actividades que ellas están administrando. Así que sí, muchas gracias y me alegro que se apruebe. Gracias. Por la misma votación se aprueba el artículo 3, las indicaciones. Aprobado. Vamos a arreglar la campana por si acaso. Aprobado por unanimidad. El artículo 4. Al cuarto, página 7 del comparado, para eliminar su inciso final. Se va a eliminar, para que quede claro, que se va a eliminar que en el patrimonio no podrá incorporarse los provenientes de la industria pesquera Presidente. o del sector acuícola de gran escala. Diputada, Presidente. diputada Ulloa, diputada Jenny Álvarez. Presidente, esta es una indicación que presenté yo y que la aprobamos en la admisibilidad, porque se le había dado la inadmisibilidad y me gustaría que me expliquen por qué se está eliminando, manteniendo los mismos argumentos que planteé en aquel minuto de que no me parece que la gran industria pueda aportar recursos en este... No, se está eliminando la frase de la indicación que nosotros aprobamos la vez pasada, que es en todo caso el patrimonio no podrá conformarse con aportes provenientes de la industria pesquera o del sector acuícola de gran escala. Entonces, el Ejecutivo Subsecretario, presenta por favor. para eliminar su inciso final. A ver, lo que nosotros informamos la vez anterior es que esto afecta a la administración financiera del Estado y por esa razón pedimos la inadmisibilidad. Lo que estamos haciendo aquí es ratificar la inadmisibilidad, así como estamos recogiendo las admisibilidades que, o sea, estamos patrocinando otras, estas no la patrocinamos. Y esto tiene una razón de administración financiera del Estado, efectivamente, y aquí hubo varias personas que plantearon, hay varios, no sé si todos los parlamentarios, pero hay programas de desarrollo pesquero que se desarrollan en el norte, por ejemplo, con aporte de la minería. Hay programas que se desarrollan de aporte pesquero con posibilidades, por ejemplo, relaciones en la 11ª región entre la industria y los artesanales. Hay posibilidades entre los acuicultores en la 10ª región de transferencia tecnológica respecto al desarrollo de la acuicultura. Hay puertas abiertas. Exactamente. Lo que uno podría hacer con eso, claro, uno podría decir nunca más los privados fuera de todo. Pero consideramos que eso le quita herramientas a la pesca artesanal para poder operar. Además que ellos son socios. En muchas partes, en muchas actividades. Diputada Jenny Álvarez. Subsecretario, pero ¿por qué tiene que estar dentro de este proyecto de la INDESPA? ¿Por qué no podemos regular que aquí no puedan destinar recursos? O sea, con la realidad que vemos hoy día, principalmente con la industria de la pesca, la verdad es que a mí me complica. Además, ya fue votado y fue votado favorablemente. Tendríamos que llevarlo a votación nuevamente, pues yo sigo defendiendo que no me parece que la gran industria aporte recursos al INDESPA. Por eso se va a votar si eliminamos o no el inciso. Tenemos que votarlo. Diputado Ulloa. No, presidente, mire, lo que ha planteado la colega Álvarez es súper legítimo desde su punto de vista. Entonces, ¿Usted lo apoyó lo que también yo ese día? lo que yo sugiero, presidente, es que reconociendo que hoy día hay aportes que se hacen desde la minería, desde otro mundo, incluido también desde la pesca industrial, al mundo artesanal, a mí me parece lógico el planteamiento del Ejecutivo. No privar a la pesca artesanal de una fuente de financiamiento.
Por lo tanto, presidente, yo creo que es bueno que se vote el planteamiento que hace la colega Jenny Álvarez. Votémoslo, sin, no darle más vuelta. Digamos. Recordar que aquí estamos hablando del patrimonio del INDESPA, no de los convenios, lo que puede haber entre la pesca artesanal y los pescadores artesanales y cualquiera que quiera aportar. Es que el patrimonio lo configuran todos sus ingresos, no solo la parte física, digamos. Ya. Entonces vamos a votar la indicación del artículo 4. Diputada Pacheco. Muchas gracias, presidente. Mira, a ver, yo no estuve en la votación, esto fue en junio. Y si se votó y se aprobó esta indicación, quiere decir que con todo lo que, o sea, con estas nuevas indicaciones, las otras quedan nulas con esta unanimidad que nosotros dimos. Me gustaría que el secretario, así es, ¿verdad? Y se reabre de cero y las otras que aprobamos quedan todas. Ah, ya. Entonces hay que votarla de nuevo, Jenny. Sí, ya. Ya. ¿En votación? Ya. Doña Jenny Álvarez. Pero, ¿puede explicar cómo va a ser la votación, presidente? No, usted, aquí, los que votan a favor, están a favor de eliminar la indicación aprobada La vez anterior. la vez anterior. Vamos a votar el número 4, que dice para eliminar su inciso final. No, porque Los que votan a favor están eliminando el inciso 4. Que se O sea, había el inciso incorporado. segundo. Doña Jenny Álvarez. en contra de la indicación del Ejecutivo, ¿está Contra bien? la indicación Ya, del está bien. Ejecutivo. Don Pedro Pablo Álvarez, a favor. Don Bernardo Berger. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes, en contra. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. En contra. Don Jorge Ulloa. Y don Enrique Fariselbergue. A favor. 4. Ay, pucha, van. Don Cristian Campos. En contra. presidente, Voy a en votar contra. igual que la otra vez, en contra. En contra, 2-4, 2-4, empatado, se rechaza. Ya, vamos al artículo 5. Se rechaza. Sí. Artículo Sí, 5. rechaza. Se mantiene el inciso. Así es. El quinto dice, para intercalar entre las frases obligaciones y en general las siguientes frases, comillas, los parámetros necesarios para considerar la diversidad local o regional de los beneficios y beneficiarios de las acciones del Instituto. Esta es la indicación 5 La del indicación Ejecutivo. Sí. ¿En votación? Sí. Indicación 5. Página 5. ¿En votación? Sí. Doña Jenny Álvarez. A favor. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Don Bernardo Berger. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. Don Enrique Fariselbergue y don Cristian Campos. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aprobado por unanimidad. Perfecto. Artículo 6. Artículo 6. Para intercalar el siguiente artículo 6 nuevo, adecuando la numeración de los restantes artículos. Artículo 6. Consejo Directivo de INDESPA. El INDESPA contará con un consejo directivo integrado por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, que lo presidirá, el subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño a quien éste designe, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo o a quien éste designe, el director nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura o a quien éste designe, y el director nacional de Obras Portuarias o a quien éste designe. Asimismo, integrará el consejo el director ejecutivo con derecho a voz. El presidente del consejo tendrá por funciones las siguientes: dirigir el consejo, citar a las sesiones, fijar sus tablas y dirigir sus deliberaciones, dirimir las decisiones del consejo en caso de empate, relacionarse con el director ejecutivo para la adecuada coordinación de las funciones y atribuciones del instituto. Los acuerdos del consejo y el quórum para sesionar requerirán de mayoría simple los miembros presentes. El consejo determinará las normas de su funcionamiento mediante reglamento interno. Los consejeros no percibirán remuneración por el ejercicio de sus funciones. Bueno. ¿En votación? ¿Por la misma votación, presidente? ¿En votación?
¿La misma votación? ¿La votemos? Ya, en votación. El 6. Doña Jenny Álvarez. Don Pedro Pablo Álvarez. Don Bernardo Berger. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Quiero agradecer al Ejecutivo porque consideró los temas que nosotros planteamos en las indicaciones, recogió en gran medida lo que planteó el grueso de la comisión, así que lo voto obviamente que a favor. A favor. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Farrizelbergue. Y don Cristian Campos. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra. Aprobado por unanimidad el 6. Artículo 7º. El 7. Ya, dale. Se presentó una indicación para intercalar el siguiente artículo 7 nuevo, adecuando la numeración de los artículos restantes. Artículo 7. Atribuciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo tendrá las siguientes funciones y atribuciones. Letra A. Aprobar las líneas estratégicas y de financiamiento del INDESPA, las que deberán ser coherentes con la normativa pesquera de acuicultura y sus fines. Con todo, la subsecretaría podrá proponer al Consejo Directivo en cualquier tiempo programas extraordinarios para su financiamiento por el INDESPA, siempre que estén orientados a asegurar el cumplimiento de la normativa y de los objetivos de este, o la sustentabilidad de las actividades de pesca y agricultura, los que deberán cumplir previo a su ejecución con lo señalado al inciso final del artículo 3 de la presente ley. B. Aprobar los proyectos y o convenios referidos al otorgamiento de asistencia técnica, apoyo social, de capacitación y los aportes no reembolsables de conformidad con la ley, y dictar las normas y resolver todo lo concerniente a aquellos, los que deberán cumplir previo a su ejecución con lo señalado en el inciso final del artículo 3 de la presente ley. Letra C. Sancionar la calificación técnica de los proyectos desarrollados por el INDESPA. Letra D. Aprobar la cuenta pública anual de actividades del INDESPA y de evaluación de sus proyectos. Letra E. Requerir sugerencias e información a los consejos consultivos regionales para la formulación de los programas a nivel local. Anualmente se deberá publicar en el sitio web del INDESPA la cuenta pública de sus actividades y la evaluación de los proyectos. El artículo 7. El 7 nuevo. El 7 nuevo repuesto por el Ejecutivo. Hay una indicación, te entiendo, del diputado Núñez. ¿O no? No, la del 7 bis está declarada inadmisible. Ah, perfecto, ya. Entonces, en votación. Tomamos votación nuevamente. Doña Jenny Álvarez. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Mire, yo quiero decir que en general a mí me parece que el Ejecutivo recogió lo que nosotros planteamos. Sin embargo, en esta materia yo quiero hacer una propuesta. ¿Sabe lo que ocurre, presidente? Que en esta página estamos hablando de cuáles son las atribuciones del Consejo Directivo. Y a mí me parece que nosotros podríamos aprobar esto, pero creo absolutamente indispensable que se le dé prioridad en estas atribuciones del Consejo Directivo a los planteamientos de los propios pescadores artesanales. ¿Y cómo se hace esto? En la letra A, donde dice aprobar las líneas estratégicas de financiamiento del INDESPA, las que deberán ser coherentes con la normativa pesquera y de acuicultura y sus fines, agregar, ¿verdad? Ahí en ese punto, dejarlo convertido en una coma, y agregar efectivamente una frase que diga acoger, ¿verdad? O podrá acogerse los planteamientos hechos por los consejos, en este caso, los consejos que crea de participación que son consultivos. Pero no me parece, presidente, que estas atribuciones no contemplen aquello y no lo contemplen en primer lugar, porque nosotros rechazamos esto básicamente porque dijimos, bueno, ¿y dónde quedan los pescadores artesanales? Por eso fue. Entonces yo acepto que los pescadores artesanales no sean parte del Consejo, y lo encuentro lógico, del Consejo Directivo, resolutivo, yo lo encuentro lógico, pero que sus planteamientos sean recogidos, pues. Ahora, no obligadamente, ¿me entiende? Pero que sean recogidos, él podrá. Y tiene que ser en primer lugar porque si no, ¿de qué sirve
tener un consejo resolutivo que, perdón la expresión, que no tome en consideración, ¿verdad?, lo que plantean los pescadores artesanales. Claro, entonces mi sugerencia es que en ese punto seguido, ¿no?, se agregue lo que acabo de señalar, y yo creo que estaríamos en ese caso en condiciones de aprobarlo con como atribuciones. Es lo que yo propongo. Creo que nosotros lo podemos fácilmente en la letra A. En la letra A, si ustedes miran, dice aprobar las líneas estratégicas y de financiamiento de la INDESPA. Perfecto. Las que deberán ser coherentes con la normativa pesquera y de acuicultura y sus fines. Punto. ¿No es cierto? Se atenderá o se escuchará, en fin, a los planteamientos hechos por los, ¿cómo se llaman? Por los consejos consultivos. Hay que agregar eso, porque si nosotros no lo agregamos, no tiene ni un sentido. ¿Me entienden? Sí, se está cayendo. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. No puede ser que se esté cayendo. O sea, lo más importante de todo, que es escuchar a los pescadores artesanales, ustedes me lo colocan al final cayéndose de las atribuciones. A mí me parece equivocado. Y por eso que yo les dije, coloquémoslo en la letra A. Es decir, que sea uno de los elementos más importantes, la escucha, en este caso, a los consejos consultivos de los pescadores. Subsecretario, tiene la palabra y de ahí la diputada Pacheco. Y con eso se arregla el problema. Nosotros entendemos que esto está el sentido, Sí. es que se escuchan los consejos consultivos, está planteado en la letra E. Hay un tema, el diputado lo que propone es una redacción distinta del artículo. Así es. Pero a nuestro juicio eso está incorporado. Ahora, una redacción distinta requiere de patrocinio del Ejecutivo en un trámite No. posterior. Pero en una materia como esta no, pues. Es que sí, porque son funciones de un órgano del Estado. Son las funciones del servicio. Entonces, son funciones y atribuciones de un órgano público. Entonces, Pero no la estamos cambiando. Lo que estoy señalando es cambiemos la de ubicación. es que, Por último. Porque igual, perdona, pero igual, cuando aquí dice requerir sugerencia e información, no es requerir. Es que se escuche y se atienda. Aunque no obligadamente, pero no es que... Porque usted cuando me dice, mire, requerir sugerencias, es que yo, Consejo Resolutivo, le pido a usted, señor pescador artesanal, deme una información. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, oiga, nosotros, el Consejo Consultivo, le estamos planteando esto. Escuchen, no digo tómelo, escuchen, no, que es distinto. A ver, tenemos una discusión. Yo entiendo de que lo que hicimos fue que tomaron las indicaciones hoy día y aquellas que tenían problemas de inadmisibilidad, las estamos ingresando con el patrocinio del Ejecutivo. Entendiendo el origen y por supuesto compartiendo de que a lo mejor le faltan algunos calificativos para requerir escuchar a los consejos consultivos, que yo también comparto que están incluidos en la letra E, pero podemos adoptar el compromiso, subsecretario, que en la tramitación que queda vamos a aprobar este artículo con la salvedad de que usted pueda ingresar tal vez una indicación donde le incorpora nuevos elementos, porque es que si lo dejamos pendiente y sabemos que mañana no vamos a tener de aquí a mañana tampoco la indicación, lo que vamos a hacer que por esto que se puede en los trámites que siguen incorporar, vamos a dejar esto pendiente y yo creo que deberíamos seguir con la tramitación, entendiendo que ustedes pueden tener el compromiso de que tanto en el Senado lo puedan mejorar y por supuesto colocarle otros elementos a esto que sin duda es importante con el tema de los consejos consultivos regionales. Diputada Clemira Pacheco. Gracias, subsecretario. No solamente decir que está incorporado en los consejos consultivos, y yo quiero recordar también a los colegas que la indicación que presentamos y que se suscribió con la gran mayoría de los colegas acá es que eran parte de los consejos directivos los pescadores. Ese fue el planteamiento inicial que nosotros hicimos y de nuestra indicación, que incluso la tengo por acá en este comparado de cómo fue presentada la indicación.
Pero entendiendo lo que se pudo avanzar, es que ya, consejos consultivos, porque también era admisible nuestra indicación, en los consejos consultivos. Lo que sí, a mí me parece que es atendible lo que dice el diputado Ulloa, pero está incorporado en la función en general que tiene ese artículo. Y yo me imagino, y yo quiero pensar para bien, así como lo hice también anteriormente, y quiero volver a creer, de que este consejo consultivo van a ser normados o elegidos por los pescadores de acuerdo a algún reglamento que ustedes van a hacer en relación a este proyecto de ley, y que entonces al ser elegidos estos consejos ustedes van a estar trabajando en una mesa de manera constante con ellos como subsecretaría para ver los distintos proyectos, porque queda claro que hay que requerir y escuchar, que se le puede colocar también una palabra ahí, y escuchar, acoger, requerir y escuchar sugerencias de información a los consejos consultivos, que es una palabra, no sé si se podrá colocar esa indicación ahora, en lo cual no es necesario dejarla pendiente, que va a retrasar de nuevo el proyecto de ley. Y yo no sé, subsecretario, si le parece que podamos en la letra E colocar, hacer una requerir y escuchar o acoger sugerencias e información a los consejos consultivos regionales para la formulación de los programas a nivel local. Porque en el artículo 9 viene, creo que, la creación de los consejos consultivos. Entonces, lo tenemos ahí complementado al artículo, ¿ya? Entonces, al proyecto. Yo le sugiero, ¿se podrá hacer esa incorporación de algunas palabras? Nosotros, aquí hay un problema de técnica legislativa más que de fondo, porque el artículo 9 dice exactamente: los consejos consultivos regionales tendrán por función principal la de entregar al Consejo Directivo de INDESPA propuestas e información para la formulación de sus programas de nivel local, los cuales servir para la base de elaboración de planes y programas de su región. O sea, aquí está enfrentado por los dos lados. Por el lado de que el Consejo del INDESPA en el 6, puede requerir sugerencias, pero en el 9 el Consejo Consultivo entrega sugerencias sin que haya requerimiento. Están cubiertos los dos aspectos. Es una atribución. Y además, en ese Consejo Consultivo hay 5 institucionales y 7 pescadores artesanales. Por lo tanto, hay mayoría de los pescadores artesanales para tomar acuerdos de proponer esa información. Entonces, están absorbidos los dos temas que se han planteado: que exista consulta desde el Consejo Consultivo, y en el 9 que exista opinión, aunque no sea de parte del... Eso. Diputado Ulloa, y votamos. Muchas gracias, presidente. Mire, no es con el ánimo de molestar, sino que yo creo que se entienda bien, presidente. En el artículo 9 es facultad del Consejo de los Pescadores dar, ¿me entiende? Pero aquí no, presidente. Este es el Consejo que resuelve. Y el Consejo que resuelve tiene la facultad de requerir información. La pregunta mía es: ¿qué pasa si no requiero la información? Así de claro. Requerir es pedir, presidente. ¿Me entiende? Entonces es unidireccional. Es unidireccional. Y yo creo que no tiene que ser unidireccional. Así está planteado. Lamentablemente, aunque el subsecretario no lo entienda así, el tenor del texto eso me dice. El tenor del texto me dice, ¿verdad?, que es requerir. Por lo tanto, si el Consejo resuelve no requerir, no. A ver. Ese es mi tema. Entonces, quiero que se entienda. Yo no quiero molestar ni mucho menos. Lo que estoy señalando es que el Consejo Resolutivo no tiene, ¿verdad?, una obligación en este caso de escuchar o de recibir lo que diga, en este caso, los consejos consultivos. Y ahí es donde a mí no me cuadra. Y yo por lo menos no estoy dispuesto a aprobarlo en esa condición. Así vamos a entrar en votación. Solo señalar de que con respecto al tema de los consejos consultivos regionales, el artículo 9 le entrega como principal función, lo señala expresamente la ley, la de entregar al Consejo Directivo del INDESPA propuestas e información para la formulación de sus programas a nivel local. ¿No? Es que la principal función, yo me imagino que los consejos consultivos regionales no van a prescindir ni renunciar a la principal función que le entrega la ley. Así que vamos a votar.
En votación, Seguimos con la votación del número 7. artículo 7. Doña Jenny Álvarez ya había expresado su voto. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Sí, a favor, sí. Sí. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. ¿Perdón? Abstención. Don Bernardo Berger. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. Don Enrique Faldiselbergue. Y don Cristian Campos. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones, aprobado. ¿Cuántas más abstenciones, perdón? 4 abstenciones, sí, estoy reyendo. 4 abstenciones. Artículo 8. Aprobado mayoría. Puta, estoy reyendo. 7 por 0 más 4. Artículo 8. Artículo 8. Aprobado. El 7 Artículo está 8. declarado que es el A ver, 8. Ahora empezamos. escuchemos al secretario, por favor. De ahora en Artículo adelante empezamos con el proyecto en su redacción original. Estábamos sobre el texto que ya había trabajado la comisión. En la página 12 del comparado, Artículo octavo. 12 del comparado. ¿Quieres dar la lectura del octavo? Bueno, yo sigo después. Artículo octavo. ¿La lectura del artículo? ¿Sí? El artículo. Yo me tiro con las indicaciones. Artículo 8. Dirección ejecutiva del INDESPA. El INDESPA contará con un director ejecutivo, quien será el jefe superior del servicio. Página 12. Página 12 del comparado. Artículo 8. Columna izquierda. Ese es el proyecto original. Claro. ¿Estamos? Sí, ya. Entonces, artículo 8, dirección ejecutiva del INDESPA. El INDESPA contará con un director ejecutivo, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la calidad de alto directivo público de conformidad con las normas establecidas en el título 6 de la Ley 19.882. En el ejercicio de su cargo corresponderá al director ejecutivo. Letra A, concurrir a las sesiones del Consejo con derecho a voz. Letra B, cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo, dictando las resoluciones respectivas cuando corresponda. Letra C, estudiar y proponer al Consejo el plan anual de actividades y la propuesta de presupuesto del INDESPA. Letra D, planificar, organizar y dirigir el funcionamiento del INDESPA de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo. Letra E, celebrar los convenios suscritos financiados y con cargo al presupuesto del INDESPA. Letra F, administrar los bienes y recursos del INDESPA, así como los bienes y dineros que provengan de los convenios que éste celebre, aplicándolos al cumplimiento de los proyectos específicos de dichos convenios. Tales bienes y dineros quedarán adscritos al correspondiente proyecto y no ingresarán al presupuesto del INDESPA, salvo que en el respectivo convenio así se hubiera estipulado. Letra G. Adquirir y administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como celebrar y aprobar los actos y contratos que sean necesarios para tal objetivo. Letra H. Celebrar toda clase de actos jurídicos que afecten a bienes y recursos a que se refiere la letra anterior, a los recursos que ésta administre por mandato de la ley y a los bienes que con ellos adquiera. No obstante, para adquirir, enajenar o gravar bienes raíces se requerirá autorización del Consejo Directivo. Letra I. Dar y tomar en arrendamiento como datos bienes muebles e inmuebles. Letra J. Ejecutar el presupuesto anual del INDESPA. Letra K. Dictar las directrices e instrucciones internas necesarias para el buen funcionamiento del instituto, previo acuerdo del Consejo Directivo. Letra L. Contratar al personal del INDESPA y poner término a sus servicios de conformidad a la ley. Letra M. Representar judicial y extrajudicialmente a la INDESPA. Letra N. Ejecutar los demás actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del INDESPA. Y letra Ñ, ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1, 19.653 del año 2000, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el director, con acuerdo del Consejo Directivo y sujeción a la planta y la dotación máxima del INDESPA, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. Listo.
a este artículo octavo que recién se le dio lectura, hay dos indicaciones presentadas de los diputados Fuentes, Hernando y Núñez para intercalar a continuación de la frase en el ejercicio de su cargo del inciso segundo de este artículo, la oración sin perjuicio de las funciones señaladas en el inciso segundo del artículo sexto, y la indicación de los diputados Fuentes, Hernando y Núñez para intercalar entre la voz y el punto y coma de la letra A del inciso segundo del artículo octavo la expresión y voto. Tiene la palabra el subsecretario. Nosotros entendemos que estas dos indicaciones son inadmisibles, queríamos ver si el pronunciamiento de la Secretaría. Respecto a la primera indicación, presidente, la Secretaría opina que por ser solamente un valor referencial que está haciendo referencia a otro artículo, no sería inadmisible. Y la segunda, que aparece en la página 12, sería inadmisible. Perfecto. ¿Alguna opinión con respecto a las indicaciones del diputado Fuentes, Hernando y Núñez? O si uno de los firmantes puede señalar. La 1. ¿En el 6? Pero ¿dónde están ahora esas? Esta. El segundo del artículo 6. El Consejo lo evalúa. Lo puede leer su institución. Yo tengo aquí el comparado antiguo. La opinión del Ejecutivo Sí, con mira, respecto. respecto a la segunda indicación, nosotros consideramos inadmisible, la Secretaría también, Sí. pero además consideramos que no es razonable, que es inconveniente que el director tenga derecho a voto porque es votar en el lugar donde se le evalúa al mismo. Por lo tanto, no. Y segundo, y la primera indicación, a nuestro juicio se produce un problema de falta de concordancia en el resto de la legislación, o sea, la indicación no se afirma. ¿Me podría explicar con más detalle? Con su permiso, presidente. Afírmela. Señor presidente, por su intermedio, lo que pasa es que el director ejecutivo de INDESPA no tiene facultades en el Consejo Directivo. El artículo sexto que regula... No tiene el Consejo- funciones. No tiene funciones, por lo tanto, la indicación sería incongruente, la indicación planteada no es congruente con lo que se acaba de aprobar en el artículo sexto. Perfecto, entonces están los tres firmantes. ¿La retiran? La 1 la retiran. Están los tres. Están los tres. Fuentes, Sí. Hernando y Núñez. Si Núñez está acá. ¿Dónde está acá? Núñez está. Ya. Cada segundo. ¿La damos por retirada? Lobo está. Perfecto. Retiradas ambas y votamos el artículo 8 propuesto por el Ejecutivo. En votación el artículo octavo. Doña Jenny Álvarez. A favor. Don Pedro Pablo Álvarez. Buenas tardes, profesor. Don Bernardo Berger. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Doña Clemira. Don Jorge Ulloa. Don Enrique Faliselbergue. Y don Cristian Campos. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sa- 8, 9, sí, 10. no, está eso. 10 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad. Ya. Artículo 9, El artículo octavo. nuevo propuesto por el Ejecutivo. Aprobado por unanimidad. Por supuesto. Esto retira. ¿Lo puede, señor secretaria? Ya. Secretario, perdón. Sí. Me cambié sexo. No, no, lo puede leer. Ah, ya, adelante no. Artículo 9 nuevo. Artículo 9 nuevo. Para intercalar el siguiente artículo 9 nuevo, adecuando la numeración de los siguientes artículos. Artículo 9. Consejos Consultivos Regionales de INDESPA. El INDESPA contará con 14 consejos consultivos regionales, los que estarán integrados por un funcionario de la Oficina Regional de INDESPA designado por el director que lo presidirá, el secretario regional ministerial de Economía o quien éste designe,
el director zonal de pesca o quien éste designe, el director regional de pesca o quien éste designe, un representante designado por el gobierno regional y 7 representantes del sector pesquero artesanal. Los consejos consultivos regionales tendrán como función principal la de entregar al Consejo Directivo de INDESPA propuestas e información para la formulación de sus programas a nivel local, las cuales podrán servir de base para la elaboración de los planes y programas en su región. Asimismo, corresponderá a los consejos consultivos absolver las consultas que le formule el Consejo Directivo en el ámbito de sus competencias. Los consejeros no percibirán remuneración por el ejercicio de sus funciones. Ese es el artículo nuevo, el 9 nuevo, que es una indicación del Ejecutivo. Hay una indicación de la diputada Clemira Pacheco. ¿Esa es admisible? ¿Cuál? Estamos en la Yo página 14. En la página 15. No, en la 14. Estamos en el 9 nuevo. Ya, pues. Agregue que es el artículo 9. Antes. En la página 14. Ese es. Ah, ya, perfecto. Ya. En votación. El 9 nuevo, entonces. 9 Sí, nuevo. En votación. En votación. Doña Jenny Álvarez. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Don Bernardo Berger. Don Iván Flores. Abstención. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Jorge Ulloa. Don Enrique Felicberger. Y don Cristian Campos. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobado el artículo 9 nuevo. 9 por 0 más 1. Ya. Vamos al artículo 9 del proyecto. Estatuto de los funcionarios. El personal de INDESPA se regirá por las normas del decreto con fuerza de ley 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834 sobre el estatuto administrativo, sus reglas complementarias y las especiales contenidas en la presente ley. En materia de remuneración, el INDESPA estará sometido a las normas del decreto ley 249 del 74 y su legislación complementaria. Hay una indicación en este artículo 9 de la diputada Clemira Pacheco para agregar al artículo 9 el siguiente inciso segundo, pasando el actual a ser tercero. Comillas, todo personal del INDESPA deberá tener competencias acreditadas en extensionismo pesquero. ¿Ese que es admisible? Inadmisible. Inadmisible. Perfecto. ¿Se va a votar la inadmisibilidad? ¿Va a pedir la inadmisibilidad, diputada? Yo sí, se vote? presidente, muchas gracias. Yo quisiera que el subsecretario pudiera a lo mejor patrocinarla. Sí. Esto fue, yo recuerdo que esto sí lo discutimos porque habíamos dejado pendientes las otras anteriores que fueron modificadas por el Ejecutivo y fue a raíz de, fue discutido y fue conversado. Y fue, no, que como hizo un gesto pensé que estaba diciendo que no. Y además el propio subsecretario me planteó y nos comentó de que se estaba trabajando en la idea del extensionismo pesquero. Inclusive yo esa vez lo argumenté, lo planteé, de que ojalá se pudiera ver en algunas de las universidades nuestras para que las profesionales en el área y que se pudieran capacitar más personas o especializarse de mejor forma para hacer un real trabajo integral en las caletas de pescadores con el desarrollo que esto significa para el acompañamiento de los profesionales que tienen que tener desde el INDESPA en las caletas hacia los pescadores y a su desarrollo productivo. Eso a mí me gustaría que el subsecretario pudiera, porque lo discutimos, están en grabaciones de las comisiones anteriores, pudiera Diputado dar su Ulloa, opinión. antes de la palabra del subsecretario. Muchas gracias, presidente. Mire, primero señalar que no tengo claro a lo que se refiere la indicación, pero, y por eso me gustaría escuchar al Ejecutivo, pero de las propias expresiones de la colega Clemira Pacheco creo que se desprende una situación de poco conocimiento sobre el tema, y si las mismas universidades no lo hacen, entonces ¿cómo vamos a tener competencia? Bueno, yo tengo enormes inquietudes en esta indicación, no la entiendo, esa es la verdad. Subsecretario. Presidente, Subsecretario. dos opiniones, una de forma.
que efectivamente concordamos con la Secretaría de que es inadmisible, pero en el fondo también nos queremos pronunciar. Cuando uno dice todo el personal del INDESPA, choferes, administrativos, secretarias, profesionales, estaríamos, son el primer dato, porque hay gente que no lo requiere, el encargado de informática no, o el encargado de administración y finanzas no lo requiere, la secretaria, que segundo, el tema de las competencias acreditadas, no existen en Chile en ninguna institución de educación superior o en algún que uno pueda decir, esta es la competencia. Entonces ahí tenemos un segundo problema. Lo que sí nosotros recogemos de la indicación que ha planteado la diputada, y que en eso lo compartimos desde hace muchos años por lo demás, es que parte del trabajo del INDESPA es desarrollar extensionismo pesquero, en el sentido de que por eso es que este mismo proyecto contempla la posibilidad de que haya convenios de INDESPA con distintas instituciones. Nosotros estamos trabajando con el gobierno español y en términos de capacitaciones de gente para prepararlo en materia de extensionismo. Se está trabajando en eso. Esa política nosotros la consideramos correcta, justa, necesaria, pero en el artículo no contribuye al desarrollo del proyecto. Ha señalado como ha declarado inadmisible, por tanto le preguntaría a la diputada si va a pedir que votemos la admisibilidad. Mire, yo no quiero tener conflicto ni tampoco tener un problema con el Ejecutivo, pero yo quiero que votemos la admisibilidad porque, vuelvo a insistir, si bien es cierto, no está la universidad y eso es real, pero fuera un tema de que sí muchas universidades que trabajan en el tema pesquero han estado planteando, y como bien lo dice el propio subsecretario, que todo el INDESPA apunta hacia ello, o sea, todos los profesionales que van a estar trabajando en una institución relacionada con el sector pesquero, ojalá tengan ciertas habilidades o características y que sean capacitados para el trato por la cultura que esto tiene, por un lado, y segundo, para que puedan fomentar o desarrollar y que tengan ciertas características cada uno de estos profesionales para que apunten hacia el desarrollo, que hagan buenos diagnósticos, que tengan, porque no se trata nada con tener solo a un ingeniero pesquero si no tiene ninguna expertise en el diagnóstico, en el trato, en la cultura. De eso se trata el extensionismo, que tiene que ver más allá solo de su profesión, que la gente que se capacite para poder estar incorporado como a el lugar donde ellos van a realizar su trabajo. Tiene que tener ciertas características. Ahora, creo que en otros países sí están trabajando en esa línea, o por lo menos se ha discutido, y yo, más allá de arreglarlo, a mí me gustaría que pudiéramos votar la admisibilidad y que se puedan perfeccionar más adelante. Yo pido eso. Bueno, ha pedido la admisibilidad la diputada Pacheco en votación. En votación la declaración de inadmisibilidad. Los que votan a favor de la mesa. Exacto. Doña Jenny Álvarez. A favor. Don Pedro Pablo Álvarez. A ver, ¿me permite argumentar y explicarme a favores? A favor de la declaración de inadmisibilidad. Sí. Ya. A favor de la mesa. En contra, entonces. Que dice que es inadmisible. En contra. En contra. En contra, pero ¿me permite, presidente? Ya está votado. Sí, pero solo me preocupa todo el personal del INDESPA y concuerdo con el subsecretario. Don Pedro Pablo Álvarez, Salamanca. Don Pedro Pablo Álvarez. Don Bernardo Berger. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Abstención. Doña Clemira Pacheco. Mire, presidente, yo lo voy a argumentar y voto en contra de la mesa. Si bien es un tema de tecnicismo, pero en los años 70, cuando estaba el sector pesquero en el INDAP, fue tremendamente criticado por la forma de relacionarse con el sector pesquero y fueron quedando desplazados los distintos proyectos productivos. Y de ahí nace y ahí se comenta y se discute el tema del extensionismo. Entonces yo simplemente recojo, porque la historia cíclica, compañeros y además colegas, y por lo tanto, subsecretario, usted sabe muy bien a lo que yo me refiero con esa indicación,
y creo que se hace justicia y que en este instituto del desarrollo de la pesca artesanal, que va a ser propio, ya no va a estar al alero como en los años 70 del Ministerio de Agricultura a través de INDAP, y por no tener esta relación, no sabían interactuar, se trabajó y se habló y se entregaron los elementos para tener extensionismo con todas las personas y profesionales que tenían que ver con el sector pesquero. Eso fue una crítica que se hizo en ese tiempo. Solamente eso, y voto en contra de la mesa. Me gustaría la admisibilidad de esa indicación. Voy a argumentar, presidente. Presidente, entre los años 70 y ahora ha corrido demasiada agua bajo ese puente. Quiero decir que efectivamente en los años 70 no había un desarrollo pesquero como el que se produce a contar de los años 80. Y por tanto, presidente, creo que el Estado en general le ha ido prestando cada vez más atención al tema pesquero. La prueba es lo que estamos haciendo hoy día. Y a mí, si bien es cierto, me importa el planteamiento que ha hecho la colega Pacheco, creo que el defecto es que no tenemos cómo comprobar aquello, porque, reitero, ella misma lo señaló, y en eso tiene toda la razón. Es importante que se haga, pero si no tenemos cómo hacerlo, no tenemos quién lo haga, es imposible. Y por tanto, creo que efectivamente es un buen deseo, es un buen esquema de trabajo, pero lamentablemente no es posible llevarlo a cabo ahora. Por esa razón creo que voy a votar a favor del planteamiento de la mesa. A favor. A favor. Don Enrique Fariselbergue. A favor. Don Cristian Campos. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. Aprobada la declaración de inadmisibilidad. Ya, entonces ahora vamos a votar el artículo 9. Inadmisibilidad. Estamos en votación, pero... Sí, pero ahora hay que votar el artículo. ¿Ya? Artículo 9. Doña Jenny Álvarez a favor, don Pedro Pablo Álvarez, don Bernardo Berger, don Iván Flores, don Iván Fuentes, don Gonzalo Fuensalida, doña Marcela Hernando, don Juan Enrique Morano, don Daniel Núñez, doña Clemira Pacheco, don Jorge Ulloa, don Enrique Fariselbergue y don Cristian Campos. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad el artículo. Antes de entrar al artículo 10, diputada Pacheco. Ah, sí, perdón, diputado Iván Flores. Yo la pedí Y después, diputada Pacheco. Gracias. No la veía. No. Presidente, presidente, yo quisiera, ya está votado y es cuestión zanjada. Sin embargo, independientemente de los términos que se utilicen, y claramente en nuestro país no hay forma de acreditar el extensionismo, sí creo que por la buena salud del INDESPA debería ser en el reglamento entonces claramente establecido que los funcionarios, ya que son poquitos, tienen que tener competencias en el área. Porque independientemente del gobierno de qué se trate, no podemos caer en la tentación de que en este instituto tan delicado y que está iniciando, entre cualquier perfil profesional o cualquier persona sencillamente para ocupar un cargo público. Hablemoslo con claridad y en todo caso tiene que ser profesionales competentes del área, de cualquier área. El problema del extensionismo, y lo comparto, lo personal he trabajado muchos años en la extensión agrícola, sin embargo no tenemos cómo acreditarlo, pero a lo menos que sean gente del área, y eso debería estar aplicado en el reglamento y yo concuerdo con eso. Si bien es cierto no lo podemos aplicar ahora, debería estar. Diputada Clemira Pacheco. Un poco en la misma línea de mi colega Flori, pero volver a decir que si bien efectivamente no tenemos el mismo sector pesquero que los años 70, porque en realidad se votó en contra del Ministerio del Mar el año 71-72 que propuso el presidente Allende en esa época, y si no tendríamos quizá un desarrollo distinto y una institucionalidad que no estaríamos ni siquiera discutiendo el INDESPA. Pero sí quiero hacer un comentario que hay dos países que sí están trabajando en el extensionismo y que nos lleva bastante ventaja, que es el país que está al lado de nosotros, que es Perú, y también España, especialmente Galicia. Solamente ese antecedente. Muchas gracias. Bien, ojalá pudiéramos aplicar esto a todos los organismos del Estado y ahí estaríamos mucho mejor. Entonces, cuando apliquemos eso, yo comparto la crítica, pero todos sabemos cómo se forman las estructuras del Estado y, por supuesto, las personas más competentes a veces están fuera del sistema.
Vamos al artículo 10. Artículo 10. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las acciones desarrolladas o beneficios otorgados por el INDESPA. A. Los pescadores artesanales con inscripción vigente en el registro pesquero artesanal a cargo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. B. Los agricultores de pequeña escala con inscripción vigente en el registro que llevará el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Y C. Las organizaciones o personas jurídicas conformadas exclusivamente por pescadores artesanales o agricultores de pequeña escala legalmente constituidas. Los pescadores artesanales y los agricultores de pequeña escala integrantes de organizaciones o personas jurídicas deberán encontrarse inscritos en el registro pesquero artesanal o de agricultura de pequeña escala según corresponda. Para acceder al otorgamiento de beneficios por parte de INDESPA, los pescadores artesanales y los agricultores de pequeña escala, sean que postulen individualmente como integrantes de una organización o persona jurídica, deberán cumplir con los requisitos, criterios y procedimientos que fije el reglamento señalado en el artículo 5 de la presente ley. Hay indicaciones presentadas en este artículo 10. La diputada Clemira Pacheco. Agréguese al artículo 10, letra A continuación del punto y coma, que pasa a ser coma, la siguiente frase, comillas, y que postulen a través de organizaciones de pescadores artesanales. Indicación del diputado Daniel Núñez al artículo 10, letra B, para eliminarla, pasando la actual letra C del mismo artículo, ahora a ser letra B. Indicación de la diputada Clemira Pacheco para eliminar la letra B. Indicación también de la misma señora diputada para agregar una letra D del siguiente tenor. D. Las personas que realizan trabajo en las etapas de pre y post captura, tales como encarnadores, fileteadores y procesadores que acrediten el ejercicio de esta actividad y se encuentren inscritos en un registro que llevará al mismo instituto. Indicación de la diputada Jenny Álvarez. En el artículo 10, agréguese el siguiente literal nuevo. D. Las organizaciones, personas jurídicas, comunidades regidas por la ley 20.249 que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios. Indicación del diputado Daniel Núñez, al mismo artículo, en su inciso final, para eliminar la frase comilla y los acuicultura y pequeña escala. Finalmente, la indicación de la diputada Clemira Pacheco, para incorporar el inciso segundo de este artículo a continuación del literal persona jurídica, la frase del siguiente tenor, o respecto de las personas que participen en la etapa de pre y post captura. Esas son todas las indicaciones del artículo 10 del proyecto. Subsecretario, opinión con respecto a las indicaciones. Hay un conjunto de ellas que nosotros consideramos que son inadmisibles. Sería bueno para despejar que primero la Secretaría nos dijera cuáles considera admisibles y cuáles no. Para nosotros son inadmisibles. Deme un segundo. Agregan beneficiarios. Subsecretario, Por favor. deme un segundo. El parecer de la Secretaría es que todas las indicaciones referidas a este artículo son inadmisibles. Perfecto. Ya. Yo tengo una duda con respecto a esto. A ver. Lo que pasa es que yo entiendo que cuando nosotros hablamos de pescadores artesanales, ese concepto es bastante amplio y tiene que cumplir con algunos requisitos, particularmente el de la RBA. ¿Ah? Exactamente. Un pescador artesanal yo lo considero como tal para efectos de la ley, quienes cumplen con algunos requisitos, particularmente el tema del RBA. Para la otro, colocar ciertas categorías, que yo no las porque podrían ser, aquí se habla de encarnadores, fileteadores, procesadores, y yo podría colocar dores de acuerdo a lo que cada región estipule como tal. Entonces, tengo ahí, creo que ese es el concepto que estamos manejando dentro del proyecto, para poder despejar esa duda, más allá de que sean inadmisibles las indicaciones. Diputado Iván Flores, y de ahí votamos. Presidente, independientemente de que la votación ya está dentro de un marco, pero me llama la atención desde siempre, y tal vez me perdí en alguna parte de la discusión, siempre se habló que este era un instituto de desarrollo de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña escala, y aquí estamos borrando la acuicultura de pequeña escala. O sea... Lo que usted señala, disculpe, lo que usted señala es por qué las indicaciones van en el sentido de borrar acuicultura de pequeña escala. Sí, presidente, bueno, independiente de la admisibilidad que se podrá votar o no, este es un tema bastante de fondo que lo discutimos en su momento con el subsecretario y yo entiendo que sobre esto todavía pueden haber precisiones, pero yo quiero plantear el espíritu de lo que está tras esta indicación. No todos los acuicultores son pescadores artesanales.
Y el propio subsecretario nos señaló y puso ejemplos de casos de acuicultura a pequeña escala que no son pescadores artesanales, que venían de otras actividades económicas. Nombró el caso de la tercera región, nombró un caso, un sector que estaba en la 10ª región también. Yo me he encontrado con otro caso, que es el caso de los pescadores artesanales que migraron y se transformaron en acuicultores en Tongoy, donde ellos eran pescadores artesanales, no habían recursos, comenzaron a desarrollar la acuicultura a pequeña escala, son pequeños acuicultores, perdieron el registro de pescador artesanal, pero lo poseían. Entonces, ¿cuál es la preocupación mía en este caso, que yo creo que comparto con la diputada Clemira Pacheco? Que esta figura de la acuicultura a pequeña escala no se transforme en una válvula que saque el apoyo del INDESPA al mundo de la pesca artesanal. Nosotros estamos claros y queremos que hayan pescadores artesanales que pasen a ser acuicultores. Pero también es cierto que hay otros sectores que pueden ser también pequeños empresarios, exactamente, que vayan al mundo de la pesca artesanal y claro, en ese caso, quien ya tiene aptitudes, quien tiene una pequeña empresa, tal vez tiene más habilidades que un pescador artesanal. Ahora, alguien me dirá, ¿cuál es el problema que un pequeño empresario pasa a ser acuicultor? Pero el problema es que si culturalmente entendemos que el mundo de la pesca artesanal tiene dificultades para adaptarse, para todo un proceso cultural de cambio en pasar de la extracción a la acuicultura, yo lo que quiero es que quede claro el privilegio hacia el mundo de la pesca artesanal. Yo insisto, a mí me tocó conocer el caso de acuicultores a pequeña escala de Tongoy que me reclamaban. No soy pescador artesanal porque perdí mi registro, en tanto pasaron más de 3 años y me quitaron el registro. Pero hoy día me catalogan, me evalúan como gran empresa y no tengo apoyo y mediana porque soy un pescador artesanal. Entonces, sin registro, pero acuicultor no se lo reconoce, ok, yo puedo entender, pero tiene que quedar amarrada esa categoría. Es la inquietud. Yo sé que tal vez esto no refleja la realidad nacional, pero yo lo que le pido al Ejecutivo es que tengamos presente esa dimensión, porque si no puede ocurrir que el día de mañana, siendo rentable esta actividad, X actor empodere a un trabajador independiente, lo constituye en pequeño empresario y el apoyo va a llegar tal vez a él más rápido que al pescador artesanal. Esa es la preocupación, no es excluir a los agricultores, sino que al contrario, que haya una preferencia y una exclusividad hacia el mundo de la acuicultura a pequeña escala que viene de la pesca artesanal. No sé cómo definirlo conceptualmente, pero esa es la inquietud. Subsecretario. Eso, presidente. Gracias. Sobre las preguntas que se hicieron, la primera que es el presidente, respecto de actividades anexas. Eso, desde el punto de vista de la admisibilidad, claro, incorpora nuevos beneficiarios indeterminados, y por lo tanto, por eso se declara inadmisible, pero además tiene una dificultad práctica. Esto puede hacer florecer cientos de organizaciones en distintas caletas del país que van a presionar para los recursos del INDESPA y que se le van a restar a los propios pescadores artesanales que desarrollan la actividad. Porque no es que al incorporarlo se incorporan más recursos, sino que al incorporarlo sin saber cuáles son, porque habría que generar la categoría, habría que hacer el registro, habría que tener un mecanismo de salida, habría que desarrollar toda una estructura para aquello. En más partes con actores que actualmente no forman parte del registro pesquero artesanal. Cuando tienen registro pesquero artesanal, forman parte de todas las organizaciones, pueden postular a proyectos, qué sé yo. Cuando no, como es el caso de muchas organizaciones sindicales que se constituyen para pelear un bono, para hacer alguna demanda social, estaríamos abriendo una puerta que no tiene fin. Respecto a la acuicultura de pequeña escala, nosotros recogemos lo que ha planteado el diputado Núñez en el sentido siguiente. Más adelante, nosotros estamos eliminando el registro de acuicultura de pequeña escala para reformularlo en el proyecto de ley de acuicultura de pequeña escala. De esa manera, porque ahí vamos a tener un debate específico sobre acuicultura de pequeña escala. Y lo que hacemos sí en el proyecto es que dejamos la función de acuicultura de pequeña escala, porque el INDESPA tiene que trabajar en eso. Pero respecto, y aprobamos una definición de acuicultura de pequeña escala en el artículo 1 recién aprobado. Y eso es sistémico con que en el artículo, estamos eliminando el artículo 13 que creaba el registro para que ese debate lo demos en el proyecto de ley de acuicultura de pequeña escala, donde definamos cada una de las categorías. En ese sentido se recoge el debate que tuvimos con el diputado. Gracias. Muy bien, subsecretario. Diputado Iván Flores. Perdón, presidente, perdón. pero de lo que estamos hablando es que en este caso estamos calificando o más bien categorizando o señalando los beneficiarios del INDESPA y estamos
específicamente diciendo que van a ser pescadores artesanales y estamos sacando a los acuicultores de pequeña escala, independientemente que más allá adelante haya un proyecto de mejoramiento. Aquí no estamos hablando de un proyecto de mejoramiento de los pescadores artesanales, estamos hablando del INDESPA, y el INDESPA tiene que trabajar con los pescadores artesanales y con los acuicultores de pequeña escala. Si lo sacamos de aquí, lo eliminamos como beneficiarios, y después no vamos a tener una institución. Aun cuando tengamos un proyecto de acuicultura, no vamos a tener una institución que trabaje con ella. Ese es el riesgo. Muy bien. Diputado Ulloa. Primero, señalar que no lo hemos sacado, todo lo contrario. Aprobamos en el artículo primero una indicación del Ejecutivo, lo aprobamos aquí, donde decimos que es acuicultura a pequeña escala. Ahí hicimos una definición, por lo tanto los incorporamos, ¿ya? Lo que está claro, presidente, es que este INDESPA está destinado a pescadores artesanales, o sea, gente que tiene RPA, y estos, precisamente, acuicultores de pequeña escala, que como nos ha dicho el subsecretario, producto de la discusión que se generó el otro día, ellos van a enviar un proyecto sobre acuicultura a pequeña escala. Y por lo tanto aquí lo único que tenemos es solamente la nomenclatura de qué se entiende por acuicultura de pequeña escala, ¿verdad? Y por lo tanto, desde mi perspectiva, creo que ha sido correctamente interpretada la discusión que tuvimos el otro día y por tanto coincido que las indicaciones claramente están de más. Diputada Pacheco, y votamos. Sí, mire, presidente, en la letra C, en el artículo 10 que estamos discutiendo, habla exclusivamente de pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala. Y por lo tanto hay una serie de otras actividades que son pre y post captura. Y en ese sentido la indicación va que se reconozca entonces estos oficios en nuestra legislación y que además están agrupadas y son organizaciones que están reconocidas hace mucho rato en la Subsecretaría de Pesca. Están incorporadas como organizaciones del rubro pesquero. Entonces, están en los sindicatos de algueras, están los sindicatos encarnadoras, están los sindicatos de filetadoras, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que si bien ustedes dicen que es inadmisible, porque hablamos de un registro que debería llevar el instituto, que lo hace inadmisible la indicación, pero por lo menos que lo pensemos y lo revisemos para que sean reconocidos estos oficios y estando ya reconocidas como organizaciones propiamente tales, así como los buzos mariscadores, etcétera, pero que acá, diputado, si usted lee en la página 16, la letra C, habla de las organizaciones o personas jurídicas conformadas exclusivamente, tiene la palabra, por pescadores artesanales o acuicultores de pequeña escala. Por lo tanto, deja fuera los pre y post captura. Y que también son organizaciones como los buzos mariscadores, etcétera. Entonces, es allí donde se le puede hacer una redacción distinta, pero que podamos incorporarlo y que sean estados reconocidos como oficio del sector pesquero. Subsecretario. Yo solo para aclarar, porque esto se transmite Escuchemos la explicación del subsecretario. Solo para aclarar, porque esto se transmite por televisión, los buzos mariscadores forman parte del registro pesquero artesanal y acceden al conjunto de financiamiento de todas las fuentes de financiamiento pesquera. El sector alguero, que también está constituido por pescadores artesanales, también forma parte. Lo que aquí se está discutiendo es si se incorpora gente que no forma parte del registro pesquero artesanal. Definida ya la inadmisibilidad, nosotros además planteamos que hay una inconveniencia de que eso se desarrolle porque generaría un surgimiento de un conjunto de nuevas organizaciones que presionarían el fondo, con lo cual se afectaría la distribución que actualmente tiene respecto a los pescadores inscritos en el registro pesquero artesanal. Muchas gracias. Perdón, presidente. A ver, diputado Iván Fuentes. Ya, no, solo, gracias colega, pero solo decirle al subsecretario de que yo no estoy avalando ni pidiendo de que se incorporen o que se constituyan estas nuevas para no pelear bonos. Yo no estoy diciendo eso. Estoy simplemente que se reconozca, porque entonces borrémosle la palabra exclusivamente por pescadores artesanales. Porque usted en la letra C, si bien están reconocidos en la Ley General de Pesca, los buzos, todo lo que usted quiera, pero en el INDESPA en sí, en este artículo, donde la letra C habla exclusivamente, dice,
exclusivamente pescadores artesanales, pero deja fuera los que son filetadores, encarnadores y algunos sí la tienen. Algunos, pero por eso mismo estoy planteando, porque si deja exclusivamente, que yo quiero ser súper clara por el tema de la interpretación, la palabra exclusivamente es la que hace ruido, la palabra exclusivamente. Si yo no tengo problema en retirar la indicación del subsecretario, pero yo lo que quiero es que se reconozcan estos otros oficios en esta legislación y sobre todo cuando usted coloca la palabra exclusivamente en la letra C del artículo 10. Es ahí donde limita y acota. Y eso es preocupante. Iván. Sí, gracias, señor presidente. Lo siguiente. Cuando uno va y se inscribe en el Servicio Nacional de Pesca, le pasa una hoja un tanto más grande que esta, que trae especies por lado y lado, desde el puy hasta las algas glacilarias. Y entonces tú te inscribes en todas aquellas cosas. ¿Y cuándo tienes la posibilidad de inscribirte? Cuando sacas la tarjeta de pescador y vas al Servicio Nacional de Pesca y te dan el RPA, Registro Pesquero Artesanal. Te inscribes en todas estas, en todas. Tú postulas a todas. Te niegan, por supuesto, las que están en plena explotación. Y te niegan el loco, y te niegan el erizo, y te niegan la anchoveta, y te niegan, no sé, la merluza austral. Entonces, ¿qué es lo que determina este documento? Cuando tú te inscribes y te dan el registro pesquero artesanal, determina que este pescador no es pescador de locos. Determina que este pescador no es buzo mariscador, sino que es pescador artesanal diverso en su arte. Por lo tanto... Por eso 10 minutos. Bueno, mañana entonces. Entonces, determina que este pescador es diverso en su arte. Ahora, cuando el argumento dice exclusivamente de pescadores artesanales, está bien, porque yo no podría, si no tengo tarjeta de pescador, no puedo postular a un área de manejo. Si no tengo tarjeta de pescador, no puedo postular no puedo pertenecer a un sindicato incluso. Puedo ir como parte del sindicato activo que voy como oyente, pero no puedo meterme en el libro del sindicato porque ahí entran los con registro pesquero artesanal. Lamentablemente es así. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando venía alguien que no tenía registro pesquero, los dirigentes nos preocupábamos que lo tenga, que hiciera el curso. Entonces, pero no por eso, yo quiero recoger lo que dijo el diputado Núñez y lo que dijo la diputada Clemira Pacheco. ¿Qué hacemos entonces con estas personas que no siendo pescadores artesanales, pero que sin embargo trabajan en la planta pesquera, que filetean, que sacan las cocochas, que sacan las mejillas, que amarran las algas cuando las vamos y las plantamos? ¿Qué hacemos con ellos? Eso es lo que entiendo que no está considerado dentro del proyecto como personas asociadas al rubro. Y entonces, ¿cómo es que desde el Ejecutivo pudiéramos, algo también dijo el diputado Flores, cómo es que desde el Ejecutivo logramos que aquello no nos rebote mañana, cuando el INDESPA esté andando y dice, ¿y qué hicimos con los que faltan acá? Entonces, veamos, tenemos tiempo para eso, tarea para la casa, creo yo, cómo es que podemos hacerle con estas personas que existen y que además de aquello, no les quepa duda que cuando ellos estén fileteando después se van a organizar y van a aparecer sindicatos de fileteros, de acomodadores, de no sé qué, de fileteadores. Entonces, cuando aparezca aquello, nosotros tenemos que tener algo dentro de la ley para que no andemos a última hora diciendo, oye, nos salió una sorpresa que no vimos antes. ¿Alguien va a opinar? Bueno, la Secretaría ha señalado como inadmisibles estas indicaciones, así que entramos en votación del artículo. En votación el artículo 10. 10. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny Álvarez a favor. Don Pedro Pablo Álvarez de Salamanca. Don Bernardo Berger. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Doña Clemira. A favor. Don Jorge Ulloa. Don Enrique Farrizelbergue. ¿No está? Don Cristian Campos. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad el artículo 10. Artículo 11.
Artículo aprobado por unanimidad. Y esto está inadmisible entonces. Inadmisible. Artículo 11. Voy, presidente. Aprobado por unanimidad. Artículo 11. Otorgamiento de los beneficios. Los beneficios serán entregados de conformidad con las disposiciones previstas en el reglamento y en las bases respectivas. El monto de los beneficios a ser otorgados será determinado atendiendo al tipo de proyecto, categoría de beneficiario, capacidad económica del mismo y o el valor de los activos con los cuales desarrolle su actividad. En caso que la INDESPA entregue cofinanciamiento para un determinado proyecto, este solo podrá otorgarse si considera como requisito previo el otorgamiento y ejecución de asesoría técnica o capacitación a los beneficiarios cuando la calificación del mismo lo requiera. Los aportes no reembolsables deberán ser asignados previo concurso público en el que podrán participar los beneficiarios que cumplan con las bases de convocatoria respectivas. A este artículo 11 se presentó una indicación de la diputada Clemira Pacheco para agregar al final del inciso tercero, pasando el punto aparte a hacer coma, la frase del siguiente tenor, comillas, sin perjuicio de la asignación directa cuando la naturaleza del servicio y las características del beneficiario lo justifiquen. Subsecretario. Nosotros consideramos que es inadmisible porque afecta a la administración financiera del Estado, preguntaba la Secretaría. En votación, artículo 11. Artículo 11. Doña Jenny Álvarez, en votación artículo 11, a favor. Don Pedro Pablo Álvarez. Don Bernardo Berger. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. Don Enrique Falsenberger. Don Cristian Campos. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 aprobado por unanimidad. El artículo 11. El artículo 12 no tiene indicaciones. Lo votamos de inmediato. Con la misma votación. Con la misma votación. Artículo 11. El artículo 12. El 12. Tenemos un artículo 13. Artículo aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Sí. Ya. El artículo 13. Entonces se por la aprueba, misma votación, se la aprueba indicación. Perfecto. Son 9 por 0, ¿cierto? Artículo 13. Artículo 13. Artículo 14. Aprobado. El artículo 14. Tampoco tiene indicaciones. Página. Página 19 del comparado. Página 19. Ah, hay una indicación al 13. Sí. Que la entregaron en este momento. Artículo 13, registro de agricultura de pequeña escala. Claro, si se acogió esta, se rechaza entonces esta por la misma votación. Perfecto. Sí. Rechazado. Artículo 14. Artículo 14. Modifícase la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo 430 del 91 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en el sentido siguiente. Derógase el párrafo quinto del título cuarto y los artículos contenidos en él. B. Reemplázase el encabezado del inciso primero del 173 por el siguiente, artículo 173. El presupuesto de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura deberá consultar anualmente recursos para financiar. C. Elimínase las letras A, B, C, H e I del inciso primero del artículo 173. D. Elimínanse los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 173. Las modificaciones antes señaladas entrarán en vigencia en la fecha que, de acuerdo al numeral 7 del artículo primero transitorio, inicie sus actividades el INDESPA. Y aquí hay una indicación, hay varias indicaciones. Adivinen de qué, sí. Indicación de la diputada Clemira Pacheco. Para agregar al artículo 14 una letra E del siguiente tenor. E. Agréguense los siguientes nuevos literales del artículo 173. Actividades de la acuicultura y pequeña escala. Desarrollo y promoción de las actividades de acuicultura de pequeña escala.
2. Agréguese al artículo 14 una letra G del siguiente tenor. Registro de agricultura de pequeña escala. Es inadmisible. Podrán inscribirse en el registro de... ¿Sigo dando la lectura, presidente? No, son inadmisibles. Sí. Son indicaciones mías. Ya. Entonces aprobamos En votación el artículo 14. artículo 14. Sin Sin indicación. las indicaciones. A ver. Colegas, son inadmisibles las indicaciones como no lo han hecho formal, Sí. que lamentablemente, pero no importa. Secretario, tome están votación. presentadas por mí Votación. igual. Sí. Doña Jenny Álvarez, don Pedro Pablo Álvarez, don Bernardo Berger, don Iván Flores, don Iván Fuentes, don Gonzalo Fuensalía, doña Marcela Hernando, don Juan Enrique Morano, don Daniel Núñez, doña Clemira Pacheco, don Jorge Ulloa, don Enrique Farriselbergue y don Cristian Campos. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Estimados 9. colegas. 9 votos a favor. Estimados colegas. ¿Les paso la Guarda campana? con tu lápiz. Estimados colegas. Aprobado. El artículo 15, que las modificaciones que hay en la ley de pesca, el 15, y las disposiciones transitorias, el 1, 2 y 3, no tienen indicaciones. Las aprobamos El para 15 poder... por la misma votación. El Artículo 15 14, y el resto... 15. 15, ¿Ah? aprobado. Que no tienen indicaciones. 15, 15, 16 y las disposiciones transitorias. 15, 16 No, si no hay más. y las disposiciones transitorias. ¿Ah? ¿Se aprueba todo de la misma forma, presidente? Exactamente. Estamos. ¿Estamos? 9-0. Así despachamos el proyecto. Diputado informante. ¿Estamos? 9-0. Propongo el diputado informante a la diputada Pacheco. ¿Estamos de acuerdo? Dígame. Mire, yo no, creo, presidente, a mí no me gustan los proyectos Diputado informante. que dejan en DFL las fijaciones de planta, sinceramente. Esto está en el transitorio, ¿En el cuál? en el primero. Sí. A mí me gustaría que el subsecretario nos trajera cuál es la planta que tiene y me gustaría que esto fuera aprobado por ley. Nosotros hemos hecho esto en otros proyectos de ley. En muchos otros proyectos las plantas han quedado establecidas en la Sí, misma ley. Sí, pero en muchos otros ha quedado también Sí, con un también. DFL. También Por eso, puede yo ser repito lo que yo estoy La señalando. A creación mí del no me Ministerio de gusta. Desarrollo Social. quedó A con mí todo no me un DFL. gusta y por lo tanto mi deber decirlo, a mí me gusta que sean establecidos por ley. ¿Ya? Así es que yo respecto de la disposición transitoria 1 sugiero que tome votación. Ya. Entonces todo el resto, Si el resto está salvo aprobado, no hay el problema. artículo primero. En votación, Entonces, artículo primero transitorio. El primero transitorio. Doña Jenny Álvarez, estamos justo en el tiempo. Sí. Don Pedro Pablo Álvarez, don Bernardo Berger, don Iván Flores, don Iván, abstención. Don Iván Fuentes, don Iván, a favor. Don Gonzalo Fuensalía, doña Marcela Hernando, don Juan Enrique Morano. espera un poquito, secretario. Damos 2 minutos para poder tomar votación y tomar el último acuerdo. Hasta que terminemos, claro, de votar. Doña Marcela Hernando, entonces. Abstención. Don Juan Enrique Morano, don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Clemira. Doña Clemira. A favor. Don Jorge Ulloa. En contra. Don Enrique Ferriselbergue y don Cristian Campos. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado por mayoría el primero transitorio. No hemos terminado. Solo acordar, la diputada Clemira Pacheco, entonces, si no hay oposición, sería la informante del proyecto. ¿Qué hace Segundo, mañana no tendríamos comisión. Tercero, subsecretario, le pedimos que para poder tramitar estos proyectos en la Comisión de Hacienda, usted se comprometa a darle la urgencia, si no va a descansar el sueño de los justos, estos 2 proyectos que hemos sacado las 2 últimas semanas y por último, que pueda enviar en nombre del gobierno las invitaciones a esta comisión para participar de la ORP que se va a realizar en nuestro país en el mes de enero,
para ver Con si tiempo. algún señor diputado o Con diputada va a poder asistir, porque hay varios Presidente. temas que se van a tocar y que va a ser en nuestro Presidente, país. ¿algo más? Más de uno. Usted Y le más había de pedido uno que deberíamos mañana ir. viniera y nos trajera unos antecedentes. Entonces, Sí. como ya no hay sesión, que los envíe los antecedentes y le damos No, yo pido hasta otra la próxima cosa. semana. No, yo pido otra cosa. La próxima semana, en la sesión, partimos con el Las tema. explicaciones de la licitación. Exactamente. Y lo otro también, presidente, disculpe, es que nosotros, la gran mayoría de esta comisión, firmó un proyecto de la pesca ilegal y que está presentado y está para empezar a discutirlo en esta comisión. Así que nos gustaría también que usted lo viera, que nos dé una opinión. Gracias. Exactamente. Subsecretario, ¿algo más que agregar antes de finalizar? Estamos prontos al ingreso de un nuevo proyecto de ley que tiene que ver con la modernización de Sernapesca, que aborda un problema de normalización funcionaria, por un lado, de modernización de gestión institucional y un articulado de pesca ilegal que va a enfrentar tanto el tema de extracción, pero sobre todo se va a concentrar en procesamiento, distribución y transporte, que es donde hemos observado la mayor cantidad de problemas en este último tiempo. Subsecretario, lo último para informarle que está citado también en la primera sesión de enero, porque va a venir el director nacional del CENSE por los cursos para los trabajadores embarcados que no se han desarrollado. Así que, Quien esté subrogando en ese minuto asistirá con gusto. don Iván, Quisiera pedirle solamente un segundo, porque tengo un encargo del diputado Chávez, y en donde solicitamos que se cite al señor Pedro Goich. está citado por lo mismo, lo acabo de señalar. Perfecto. Él estuvo presente al inicio de la Exactamente, sesión. Porque hay al parecer un gasto que no está efectuado en el CENSE que tiene que ver justamente con los trabajadores industriales. Bueno, habiéndose cumplido el objeto por el cual fuimos convocados, esta se levanta.